Acompáñame en este tour por la cultura y las artes. Además, a nuestro programa de Las Artes, un programa en el que se habla de arte y solo de arte y nada más que de arte, porque aquí no hablamos ni de nada de lo que nos preocupa ni de ningún problema que hay en el mundo, porque ya hay demasiados. Aquí simplemente venimos a disfrutar y a ser felices y a recordar pues lo bonito que es el arte y lo maravilloso que es. Y hoy tenemos en concreto, hoy tenemos un invitado y nos falta un compañero, porque Cristina Belfu hoy está de baja, la pobre ha tenido un compromiso que inexcusable, y bueno, desde aquí, desde la emisora, desde Coquitlam, desde Net Radio Online, le enviamos un besazo y esperamos volver a verla la próxima semana, como siempre, en nuestra cita habitual. Y tenemos a un invitado muy especial, un genio de la tecnología, de la comunicación, un hombre del Renacimiento, que contacta hoy con nosotros desde Querétaro, desde México para el mundo. Aquí nuestro amigo Rami Loaiza, un experto en el marketing. Tú estás ahora con, ¿qué tipo de marketing estás haciendo, Rami? Bueno, antes que nada, muy buenas noches. Buenas noches, Vancouver. Buenas noches a los amigos de México que me están también escuchando a través de esta emisión de Net Radio Online aquí en Las Artes. La verdad me llena mucho de gusto y les agradezco mucho tanto a ti como a Checo que me hayan invitado esta noche para platicar con ustedes. ¿Qué es lo que yo me dedico? Bueno, principalmente tenemos una firma de consultoría aquí en Querétaro, enfocada al neuromarketing, a la publicidad y a los nuevos medios. Fíjate, es una cosa que me sorprende muchísimo todo este tema, ¿sabes? Lo diverso. Fíjate que hasta hace 2 días los ordenadores eran pues casi un sueño de unos locos, ¿no? De la tecnología, que estaban encerrados en un garaje y ahora lo que se ha convertido, ¿no? Y todas las hibridaciones que todo esto supone, no solo para el mundo de la comunicación, sino para el mundo de la cultura y del arte. ¿Verdad? Es que es una cosa sorprendente, querido amigo. Mira, bueno, hacíamos una reflexión hace unos días con unos amigos aquí en México de cómo había evolucionado la computación realmente en los últimos 20 años, ¿no? Nos topábamos, yo le comentaba a esta persona, el teléfono que por ejemplo que tenemos ahorita, un iPhone o un teléfono Android, es mucho más rápido y tiene más capacidad en memoria de almacenamiento y en memoria RAM que por ejemplo el primer ordenador o la primera computadora que yo tuve, ahí en el 94, 95, que la verdad pues en el momento era una computadora de última generación, ¿no? Y ahorita pues contamos con un teléfono que la supera por muchísimas más veces, ¿no? Entonces, la verdad es que sí nos hemos topado con 2 décadas de un avance muy significativo en el tema de la tecnología. Obviamente se ha visto beneficiado a varias ramas, ¿no? La medicina, se ha visto obviamente beneficiada al tema de la comunicación. Yo creo que gracias a esos avances podemos platicar ahorita en estos momentos y nos pueden estar escuchando nuestros amigos ahí en Vancouver. Sí, claro. También ha habido un avance muy importante en la medicina, en la forma en la que se hace marketing y publicidad, que bueno, pues es en la parte en la que me he enfocado, y también en las artes, ¿no? Yo recuerdo hace cerca de 16 años, cuando yo entré a hacer la carrera aquí en México, la parte que me tocó de la carrera aquí en México, ya hablábamos de lo que era el ciberarte, ¿no? Ya habíamos las computadoras como una fuente de expresión artística, ¿no? Y ya no solamente la computadora, porque bueno, el tema artístico con las computadoras pues viene desde los años 80, ¿no? Con estas computadoras Amiga, que a lo mejor a algunos de ustedes les ha tocado escuchar acerca de ellas. Recuerdo mucho que Arthur C. Clarke, el escritor de 2001 Odisea del Espacio, del guión y de la novela, llegó a hacer algunas imágenes de ciencia ficción y de arte pues muy enfocado al tema del espacio y de los satélites, utilizando estas computadoras, ¿no? Las Amiga. Entonces realmente pues sí hemos visto que la tecnología ha permeado las diferentes áreas. El tema de las tecnologías de la información pues ha permeado y ha permitido que diferentes áreas crezcan y que se enriquezcan, ¿no? Y que pues tengamos la gente, lo que yo le llamo aquí en México el ciudadano de a pie,
tengamos salidas y cauces expresivos que antes no se tenían, ¿no? Yo creo que hoy en día el alcance para hacer pues algo de arte, como se le pueda llamar, ya sea en cualquiera de las formas, en video, en imagen, en fotografía, en instalación multimedia, inclusive en el tema literario, creo que ya tienes las herramientas y las salidas para poder presentar ese arte, ¿no? Bueno, efectivamente, como tú acabas de decir, o sea, gracias al milagro de la tecnología, pues hoy, gracias a Dios, pues muchísima gente nos está pudiendo escuchar allende el océano, ¿sabes? En partes del mundo que yo jamás he podido visitar, desgraciadamente, pues sitios como, por ejemplo, Colombia, como Filipinas. Estaban escuchando antes a nuestro queridísimo compañero César y a nuestro queridísimo compañero Víctor, y es increíble, y a Rafa también, es que es la tecnología lo que está avanzando. Fíjate que hoy estaba leyendo las noticias culturales del Museo Arqueológico de Nápoles. Acaba de desarrollar un videojuego para la gente que quiere iniciarse dentro del mundo del arte. Perdón. Y que además, o sea, como una aplicación, vamos a decir que es como una aventura gráfica. Una aventura gráfica es como una película animada donde uno se mete y sigue pues la historia de un personaje resolviendo una serie de puzzles. Y han desarrollado una aventura gráfica para que la gente pues conozca el Museo Arqueológico de Nápoles, que es una ciudad... Nápoles a día de hoy es la ciudad de Europa con el mayor centro arqueológico. Así, tal cual. La ciudad de Europa más grande incluso que Atenas. Y fíjate, esta aplicación estará disponible en marzo en la App Store y en la Google Play, porque hoy en día, yo por eso te quería, ¿sabes? Llevaba ya un tiempo intentando querer traerte a mi programa también, porque precisamente tú eres un experto en las tecnologías contemporáneas y estás, ya te digo, muy informado de este tema. Y a la gente hay que un poco... ¿sabes? Invitarla, el mundo de la tecnología, porque sí que es un mundo que yo creo que lo he hablado contigo, sobre todo por el tema de lo que se ha llamado y se ha venido llamando la brecha digital, ¿no? O sea, cada vez sí que es cierto que la tecnología te puede invitar a entrar, igual que el mundo del arte, puede al principio parecer atractivo, pero llega un momento en el que resulta, o sea, el nivel de complejidad es tan grande que mucha gente se siente como aislada. ¿Tú qué opinas de este tema? Fíjate que esa es en mi muy humilde opinión, yo siento que es una paradoja y es muy curioso lo que pasa. Nosotros como pueblos latinos, por cultura o por naturaleza, en ocasiones somos muy reacios al cambio. Yo veo aquí en México, y seguramente muchos de los que están a ustedes ahí escuchándome, pues tendrán un poco de concordancia en lo que a lo mejor puedo proponer. Yo veo que aquí en México la gente adoptamos ciertas cuestiones tecnológicas con miedo, con ingenuidad muchas veces, y en ocasiones las terminamos adoptando porque no nos queda de otra. Yo, por ejemplo, me ha tocado ver, bueno, pues la evolución de la adopción de Facebook, por ejemplo, aquí en México, ¿no? Realmente, bueno, pues ahorita todo el mundo damos por sentado y por hecho el uso y el manejo del Facebook. Sin embargo, bueno, hace pues más o menos 7 años, no, un poquito más, unos 8 años, cuando empezaba el tema de las redes sociales, todavía con aquel famoso hi-fi y con el manejo del Messenger de Microsoft y con algunas cuestiones. Sí, estás hablando de la época de, ¿cómo se llama esto? Bueno, de todos estos chats, casi, hoy en día ya es casi arqueología, no estamos hablando de que de hace 15 años, con el IRC y cosas así. No, me estoy viendo un poquito más para el presente. Todavía más atrás, sí. No, un poco más para el presente. Fíjate que es curioso, ¿no? A mí me parece como si fuera ayer. De hecho, por ahí debo tener yo todavía conversaciones que tuve yo pues contigo, con gente que conocí cuando viví en España, que todas tengo guardadas en formato de texto del Messenger de Microsoft, y no es mucho tiempo atrás. Y a lo que estaba comentando es que el principal problema es que yo notaba que la gente, ya se había abierto la apertura del Facebook, pues la gente lo adoptó con mucha cautela y con mucha desconfianza al principio. De hecho, bueno, todo el tema de la leyenda urbana alrededor de muchas veces del manejo del Facebook, de las cadenas que muchas veces hay, del tema de la privacidad de datos, pues todavía se nota ahí, ¿no? Y lo hemos visto con todo, ¿no? La telefonía móvil, perdón, la televisión digital terrestre, que bueno, aquí en México el tema del apagón digital, pues en sí mismo es un tema de estudio que nos ha costado mucho trabajo. El tema de la televisión bajo demanda, las cadenas aquí en México, Televisa y TV Azteca, bueno, pues tuvieron un momento en que pudieron haber llegado antes que Netflix con el tema del streaming.
Sin embargo, bueno, esperamos a que llegara Netflix, esperamos a que se desarrollen otras soluciones para que ellos intentaran salir con algo que, bueno, hasta el día de hoy no ha funcionado aquí en México. A lo que vamos, bueno, como pueblo latino siempre, y lo veo también hacia Sudamérica, siempre veo un poco el tema de ese rezago, ¿no? Pero no es un rezago porque no tengamos la opción, ni tengamos los talentos. Creo que México, como mismo España, ha sido productor de grandes talentos y grandes cerebros que han revolucionado el tema informático poco a poco. Digo, no me voy muy lejos, hay la gente que a lo mejor escucha un poco del tema de programación. Hay un ingeniero muy popular aquí en México que es Miguel de Icaza. Miguel de Icaza es popular porque ha hecho grandes contribuciones al tema del software libre y ha hecho muchas contribuciones a lo que es Linux, que es esta plataforma pues de sistemas operativos, ¿no? Entonces, realmente no tenemos nada psicológicamente que envidiar a un país como India o un país como China, en el sentido los latinos de que sí tenemos este chip, sí tenemos esta facilidad para ser creativos y para poder meterle mano a la tecnología y desarrollar nuevas tecnologías. El problema principal, pues pienso humildemente, que es el tema del miedo, ¿no? Los miedos que muchas veces podemos tener en el manejo de este tipo de nuevas tecnologías, y sobre todo muchas veces también un poquito en el tema de las implementaciones. Los miedos y un poco en ocasiones también la pereza, ¿no? Y en el tema artístico, bueno, también lo hemos visto, ¿no? Realmente ahorita estamos teniendo un renacimiento artístico en el tema de los multimedios, ¿no? Llevamos afortunadamente 7 años en que se ha buscado en México tener instalaciones interesantes y aportaciones bastante interesantes al tema artístico, a la escena artística internacional en el tema de los multimedios, ¿no? Sin embargo, bueno, es una época ahorita dorada en ese sentido. Hay el apoyo ahorita por parte de la Fundación Televisa a través de un organismo que le llaman ARCA, y ARCA lo que está buscando, bueno, pues es esta visibilidad de medios, ¿no? De cuestiones, de instalaciones y de propuestas artísticas utilizando las últimas tecnologías, ¿no? Pero nos ha costado llegar, ¿no? Digo, vaya, 7 años realmente es poco para las varias décadas que se llevan, las varias décadas que se llevan, pues trabajando en estos temas, ¿no? Bueno, es que tienes toda la razón. Es que fíjate que ahora que lo estabas comentando, claro, es que la gente mucha gente nos está escuchando y dice, esto es un programa de arte. Bueno, esto es un programa de cultura. Y hay que tener en cuenta de que hoy en día un pincel, sea real, sea digital, pues sigue siendo un pincel, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues nos podemos extrapolar, ¿no? Entonces, puedes utilizar como pincel, pues una cámara. Puedes utilizar como pincel, pues cualquier cosa, un ordenador, ¿no? Entonces, hoy en día, todo este tipo de temas de la brecha digital y sobre todo esto que estabas hablando ahora, sobre todo a nivel de contenidos de medios, yo hay una cuestión que siempre he hablado y que además está muy en boga hoy en día, porque vamos a ver, recientemente, ahora que estamos hablando un poco, Rami y yo, voy a comentar un poco las noticias. El pasado 4 de febrero se realizaron en España los premios Goya. España es la 5ª potencia mundial cinematográfica. O sea, 1, 2, 3, 4, la 5ª. Y muchas de las personas que acudieron al evento, muchos de los actores, pues que es una fiesta, los Goya es igual que en Hollywood, es una fiesta del cine, ¿no? Es una fiesta de celebración, claro, de la cultura y bueno, pues mucha de la gente que se dedicaba a esto, muchos se quejaban de que no podían llegar, ya no digo a fin de mes, o sea, apenas llegaban a los 3.000 euros, pónganse ustedes por caso, 5.000 euros anuales. Y tenían que coordinar todo este tipo de actividades pues con otra clase de trabajos, como pongamos pues trabajar de funcionario o tener una empresa o otra serie de servicios o dar clases. Entonces yo entiendo que en los países, no solo en los países latinos, pero hombre, en España hay un porcentaje de piratería muy elevado de contenidos. Entonces tú como creador de contenidos tienes un problema muy grande ahí. Si tú te dedicas a crear contenidos, todo el mundo te lo roba y consiguen, ya no te digo que consigan ingresos, porque hoy en día, claro, si has cogido algo que se lo ha robado a alguien, puedes generar ingresos desde cero, porque a ti no te ha costado nada, que lo estás robando, básicamente. También hay un poco de eso, un poco de recelo, un poco de muchas cosas, ¿sabes? O sea, fíjate que yo hasta hace poco, hasta que me vine aquí y me puse a trabajar de creador de contenidos como diseñador gráfico, pues bueno, ahora les cuento enseguida. Vamos a hacer una pausa y enseguida os cuento las historias de como creativo
de medios gráficos. Vamos ahora a la publicidad. Estás en compañía de Net Radio, la radio creada para ti. Escucha todos los sábados de Trovador a Trovador. En el lugar del ombligo de la luna. En punto de las 6 de la tarde de Vancouver para el mundo. Net Radio, creada para ti. Despegamos a la conquista del universo. Net Radio, creada para ti. Estamos para ti. Net Radio. Hola amigos, yo soy Blanca Salvatierra aquí en Vancouver, Canadá, y los invito a compartir conmigo nuestro programa radial El Espejo, todos los sábados a las 10 de la mañana. Nos vemos en El Espejo por Net Radio, creada para ti. Siempre contigo. netradioonline.com. Net Radio. Continuamos en nuestro tour por las artes. Regresamos. Acompáñame en este tour por la cultura y las artes. Bueno, y hemos regresado de la publicidad. Estamos aquí en Net Radio con Rami Loaiza y en directo para todos ustedes. Vamos a enviar unos saludos a Gracieta Salcedo, que nos escribe desde Vancouver, y un abrazo fuertísimo y un beso para la gente que nos está escuchando no solo desde Canadá, sino también desde Colombia, desde México, desde Puerto Rico, desde Estados Unidos. A todos un abrazo y un beso de nuestra parte. Y además, recordaros que nos podéis llamar en antena porque estamos disponibles para lo que queráis y para intervenir en el programa. Bueno, para lo que queráis no vaya a ser que la gente tenga ideas raras, ¿sabes? Pero bueno, para lo que queráis no. Pero para hablar, ya nos entendemos, ¿sabes? Al 778-772-0701, o si lo queréis podéis colaborar con nuestro Facebook en netradioonline.com. Sí. Sí, bueno, dadle al like a nuestro programa, no se olvide. O escribid un comentario, o un corazoncito de esos, que yo también lo pongo de vez en cuando. ¿Sabes? Una cosa de esas así que ahora son como muy, que molan mucho, ¿no? Que a la gente les gusta. Bueno, Rami, estábamos hablando de la creación de contenidos, ¿no? Así es. Y de los problemas que está teniendo. En España está teniendo también muchos baches, porque, bueno, ya con el tema de la piratería sufrió mucho el sector, y además esto, fíjate que, bueno, y bueno, Netflix está un poco haciendo como de punta de lanza, ¿no? En ese sentido, de la televisión, lo que se ha venido a llamar, yo en su momento, en los 90, se les llamaba la televisión a la carta, que ahora lo dices y parece que eres un fósil cuando dices que es la televisión a la carta, que se fue la televisión a la carta, ¿sabes? La gente es TV on demand. TV on demand. Sí. Es muy curioso. Mira, el tema de, antes de irnos al corte, platicabas un poco del tema de la piratería. También pienso que es una cuestión cultural. Muchas veces no valoramos lo mismo que lo que nosotros hacemos, y desde el momento en que muchas veces uno como creador artístico no lo valora, porque muchas veces la cadena empieza en ocasiones por uno. En el momento en que tú no lo valoras de la forma adecuada, pues muchas veces pasa que el tema de la piratería se vuelva algo cultural, mientras que a lo mejor en otros países la piratería es algo necesario para conocer, por ejemplo, en el tema del software, ciertas aplicaciones. En el tema de las películas, bueno, pues se ha vuelto en ocasiones también algo muy necesario cuando no hay las licencias adecuadas y no se transmiten los contenidos en los países, ¿no? Principalmente esto, por ejemplo, pasa con el anime japonés, en donde hay países donde no existen licencias, ¿no? No, claro, es que justo, además sé que hemos tocado un tema que te gusta, el anime, ¿verdad, Rami? Sí,
Entonces, ese es un problema. Vaya, explícale a nuestros oyentes, porque muchos no tienen ni idea de lo que es el anime. Y tú, yo sé que eres un gran conocedor de ese tema, ¿sabes? Y es una cuestión que ha afectado mucho. Fíjate que hace unas semanas aquí en Vancouver hubo una exposición sobre un artista llamado Takashi Murakami. Su obra básicamente está basada en el mundo del anime y en el mundo de pues de la cultura japonesa, ¿no? Y no solo él hizo una retrospectiva hace un par de años llamada, para los que gusten, Super Flat. Se realizó hace como unos 10 años en Estados Unidos, donde fue él la comisariaba y además invitó pues a una serie de artistas. Les aconsejo que la busquen en Google y busquen Superflat, Takashi Murakami. Cuéntanos un poco sobre el mundo de la cultura japonesa y del anime, Rami. Mira, el anime muchas veces la gente lo considera solamente como dibujo animado, y la gente malamente, principalmente en México, lo ha estigmatizado en ocasiones por las temáticas maduras que el anime ha tratado, ¿no? Por lo sangriento que pueden ser, por lo inclusive erótico que puede ser el contenido del anime japonés. El anime como una forma de expresión de arte, que bueno, no todo el anime es arte, así como, vaya, no todo lo que decimos que es arte es arte. Sin embargo, el anime tiene una historia muy especial en el sentido que el japonés intenta mejorar la fuente de arte o la fuente de expresión que es la animación tradicional, por ejemplo la animación pues llevada a cabo principalmente por Disney, toda la parte artesanal, no me voy a los tiempos más modernos. No, bueno, pero es que claro, es que ahora que has hablado de Disney, es que Osamu Tezuka, que es el padre del anime contemporáneo, o sea, su gran aspiración era llegar a ser como, pues, él estaba fascinado con Walt Disney, o sea, para él eso era el sumum del arte contemporáneo, que era la pintura dinámica, ¿sabes? Porque además, fíjate que dentro de la cultura japonesa siempre, o sea, las pinturas japonesas, o sea, vamos a hablar un poco de grabado antiguo, los ukiyo-e, ¿no? La cultura japonesa tiene Japón tiene una gran cultura de la reproducción de medios desde tiempos inmemoriales, o sea, de reproducir masivamente de grabados. Se utilizaban antiguamente, no se les daba valor, pero se utilizaban esto para envolver, pues pongamos, por ejemplo, esculturas, jarros, sobre todo cerámica, ¿no? Venían de Japón grandes artistas como Picasso, como André Breton, todos los artistas de la época de los impresionistas coleccionaban los grabados japoneses, ¿sabes? Y de ahí viene toda esa estética un poco del manga, esa estética de la síntesis, de en un solo trazo llegar a hacer, ¿sabes? La máxima expresividad, la máxima, ¿sabes? Una síntesis de la imagen, que luego eso se ha llevado también al terreno del anime y al terreno de la comunicación, ¿verdad? Mira, primero hay que entender un poquito, y esto es muy sintético lo que voy a decir, es tratar de entender un poquito la mentalidad japonesa. El japonés todavía, en muchos aspectos, es una cultura que tiene un choque entre lo tradicional, lo histórico, lo pasado, con el choque del presente. Han tratado de amalgamarlo y han tratado de hacer que coexistan ambas partes. Sin embargo, el japonés, desde ahí ya tenemos a un pueblo que es muy curioso, porque todavía trae muchas cuestiones de sus tradiciones milenarias. Por ejemplo, todavía traen mucho, muy diluido, pero todavía lo traen mucho en algunos ritos, en algunas tradiciones. Mucho del código del Bushido, de la época de los señores feudales en Japón, de los samuráis. El camino del guerrero. Así es, el camino del guerrero. Todavía traen mucho de pues la cuestión shintoísta, ¿no? Donde realmente ellos pues existen deidades que explican cada fenómeno en Japón, ¿no? Todavía traen mucho del contacto con la naturaleza. Ellos hacen las fiestas ahorita ya en marzo, cuando empiezan los cerezos a dar flores, pues hacen fiestas. Y todo eso lo llevan muchos años que lo graban no solamente en su historia y en su cultura oral, sino lo van grabando también en la parte visual, ¿no? Cuando el papá de Astro Boy, que ahorita se me fue el nombre, lo acabas de mencionar, Osamu Tezuka voltea hacia el occidente. Es muy curioso porque el japonés voltea a ver a sus rivales, pero con un respeto. Hombre, a mí me hubiesen echado 2 bombas atómicas como las de Nagasaki y Hiroshima. Créeme que yo probablemente jamás le volvería a dirigir la palabra a un gringo, ¿no? Y sin embargo, no solamente les han dirigido la palabra, son socios comerciales importantes. Hay bases militares en Japón, tienen acuerdos de defensa, tienen acuerdos de innovación muy importantes. Y es curioso porque cuando Osamu voltea a ver a América, ve
2 elementos que le gustan y que de ahí marcan las bases. Bueno, realmente ve 3 elementos que le gustan y marcan las bases para lo que es el anime. Y por eso a mí yo considero que el anime en muchos aspectos, y ahorita si me permiten profundizar un poquito, es un canal y un posible medio de expresión de arte. ¿Cuáles son los 3 aspectos que yo pienso que Osamu Tezuka se fijó cuando volvió a ver a Estados Unidos? Primero, Disney. Tú lo acabas de mencionar. La forma en que Disney animaba a sus personajes. Segundo, el Star System de Hollywood. No me queda ninguna duda que Osamu Tezuka se basó mucho en el Star System para delinear ciertos personajes que han aparecido en sus obras, tanto animadas como en el manga, como una forma de realmente crear íconos trascendentales, ¿no? Astro Boy, bueno, pues ha aparecido en un sinnúmero de contextos, no solamente siendo Astro Boy, ¿no? Bueno, Astro Boy es, vamos a hablar un poco para la gente que no conoce quién es Astro Boy. Astro Boy es un niño robot. Es uno de los primeros. Esto, en realidad, o sea, lo que se ha venido a llamar es un mecha, básicamente, ¿no? Sí, pero es muy curioso el enfoque que Osamu le da a Astro Boy, porque realmente los escolares, la gente que ha estudiado el tema del anime japonés, dicen que si Disney tuvo a su Pinocho, que al final del día era la materialización de un sueño de un niño, no tanto traías con el hacer a un niño de madera, hacerlo real, sino hacer un sueño real desde los ojos de un niño, que al final del día que Disney siempre fue, ¿no? Un niño, llévalo adentro, ¿no? En el caso de Osamu es igual, pero él no podía copiar a Pinocho tal como cual. Él, por eso obviamente sería plagio. Así es. No, y además, bueno, el tema del autómata, en Japón también es milenario, ¿no? Por ahí existen los primeros autómatas que datan desde poquito antes de la restauración, de la época de la restauración, y donde, bueno, pues eran para lucirse en las casas feudales y en algunas partes a la hora del té, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. 1800 chito. Entonces el japonés siempre ha tenido mucho el tema del autómata, parte por sus cuestiones religiosas, y cuando este señor Osamu pues ve estas 2 características, por eso surge Astro Boy, y es un personaje que es reutilizable, ¿no? Al igual que otros personajes, por ejemplo, pues por ahí hay una película que se llama Metrópolis, no la de Fritz Lang, sino la que hizo Osamu, la que está basada en el manga de Osamu, y están utilizando algunos personajes que más adelante veríamos en sus diversas obras, ¿no? Tenemos 2 puntos que dijimos. El primer punto pues fue el tema de la animación, toda esa parte artesanal de la animación en acetatos. Tenemos la parte del Star System de Hollywood y tenemos la parte del manejo del lenguaje cinematográfico. Realmente después de Disney con Blancanieves, los siguientes que empezaron a utilizar el lenguaje cinematográfico en la animación fueron los japoneses. Y es el anime donde cobra una existencia muy rica. El anime muchas veces nosotros lo vemos y decimos que es muy exagerado, ¿no? Sin embargo, si uno nos ponemos a ver algunas tomas, inclusive hasta de los animes más mainstreams, como por ejemplo a lo mejor puede ser Dragon Ball, si tú te pones a ver los planos, los encuadres, realmente obedecen a un manejo de un lenguaje cinematográfico, cosa que la animación... Sí. Cosa que la animación estadounidense no empezó a hacer hasta pues ya muy avanzada la década de los 80s, ¿no? Inclusive la animación estadounidense tuvo un impasse en donde prefirió voltear a ver al oriente, ver cómo habían evolucionado el medio. Inclusive empezaron a ir importaciones de contenidos que se adaptaron para Estados Unidos, ¿no? Un caso muy clásico es Robotech, ¿no? Que Robotech está basado en una serie muy famosa en Japón que se llama Macross, y los gringos la compraron, la adaptaron y se volvió un hito en sí mismo. Sin embargo, bueno, realmente daba ciertas cosas visualmente hablando que los gringos en su momento, los americanos, no se dieron cuenta, y que los japoneses sí virtieron en el tema de la animación. Entonces, pues esos son 3 pilares muy importantes con los cuales Osamu de alguna forma lanza lo que es el anime contemporáneo. Y el anime contemporáneo en muchos aspectos nos muestra
pues los valores, los temores, los deseos y los anhelos más profundos de el tema ahí en Japón, de la cultura japonesa. Efectivamente, además hay que tener en cuenta una cosa, que es que cuando en otras partes del mundo la gente dice, esto animación, esto es una cosa para niños, ¿no? Japón existe una cultura de la animación, de la cual vamos a hablar ahora cuando volvamos y el impacto social que esta tiene, que es un poco distinto, sobre todo, eso tiene mucho que ver, sobre todo cómo la sociedad encaja este tipo de cosas, porque un creativo no existe sin un público al que puedas vender un producto. Así que ahora, después de la publicidad, vamos a hablar más de este tema. Despegamos a la conquista del universo. Net Radio, creada para ti. Estamos para ti. Net Radio. Amigos, ¿cómo están? Yo soy la doctora Blanca Rodríguez. Y yo soy la doctora Hedy Chablet. Y juntos los invitamos al programa Healthy Life. Todos los sábados en punto de las 12 del día, hora Pacífico. Transmitiendo desde Vancouver, Canadá, para todo el mundo. Un programa donde encontrarán información relevante para mejorar su salud y calidad de vida. Solo aquí por Net Radio. Siempre contigo. netradioonline.com. Net Radio. Acompáñame en este tour por la cultura y las artes. Acompáñame en este tour por la cultura y las artes. Hola de nuevo, amigos, aquí estamos otra vez en Las Artes. Después de esta pausa, os quiero recordar de nuevo el teléfono del estudio para que llaméis, el 778-772-0701, o si queréis podéis llamarnos o escribirnos a nuestro Facebook, que es netradioonline.com. Sí, bueno, y eso. Aquí estamos. Y nada, dadle a like, dadle a, ¿sabes? Escribid un comentario, dadle a lo que os gusta. Decidnos si os gusta, decidnos qué contenidos os interesa que pusiéramos traer, o inclusive qué tipo de invitados, si queréis más de arte o más de gente más, pues yo es que soy un poco, a mí me gusta lo contemporáneo, yo soy un fanático del mundo en el que vivo. Yo si me hubieran dicho alguna vez, oye, vuelve a nacer, si quieres volver a nacer, ¿en qué época te gustaría nacer? La gente diría, la Edad Media, el Barroco, la época de los romanos. Bueno, pues yo seguiría naciendo en esta, porque yo creo que estamos en un momento clave de la historia, donde estamos iniciando la senda de la informática, de las nuevas tecnologías, de la revolución tecnológica, del mundo globalizado. Y sí, hay muchísimos avatares grandiosos que están aconteciendo que en este momento pues nos pueden crear una gran incertidumbre, pero para eso está gente como Rami Loaiza, que nos está acompañando y nos está desentramando un poco pues el mundo de la animación japonesa, que tiene un gran impacto a todos los niveles. O sea, fíjense ustedes que gracias a la animación japonesa, bueno, en un momento dado Disney decide, no, ¿para qué vamos a seguir haciendo animación en 2 dimensiones? Vamos a hacerlo todo en 2 dimensiones. Despiden a toda la plantilla de animadores en 2 dimensiones. 2 dimensiones quiere decir con animación tradicional, o sea, con dibujos, para que la gente nos entienda. Y toda esta gente que piensa que se le ha acabado la vida, que se le viene el mundo encima, porque nos han salido de Disney, ya no vamos a quedar. Fíjense, toda esta gente la contrata Cartoon Network, la contrata Nickelodeon, la contratan otros estudios de animación, y Disney pierde una gran oportunidad porque se queda atrás a nivel de contenidos, pero de manera tremenda. Tú de esto sabes mucho, además, bien, ¿no, Rami?
Pues más o menos, mira, lo que pasa es que hablar de Disney es entrar en muchos territorios y en muchas áreas que nos podíamos llevar muchos programas y muchas horas hablando, ¿no? Estudiando. Bueno, pero vamos a hacerlo light para que la gente que nos está escuchando estudiando pues, lo que es, porque si no somos laicos aquí no nos entera nadie. No, totalmente. Principalmente, bueno, el tema del legado de Disney es muy grande a la humanidad. Yo pienso que en muchos aspectos Disney fue un gran mercadólogo, más que un gran artista, fue un gran mercadólogo. Supo cómo comercializar un medio que a lo mejor en su momento no había ese punch, no había ese poder. Y sí, lo cierto es que, bueno, platicábamos antes del corte que Japón había volteado a ver a América, al tema occidental, pues para lanzar esta propuesta que es el anime, ¿no? Y para concluir un poquito con el tema del anime, ¿por qué lo considero? Yo humildemente lo considero como una fuente de expresión artística muy valiosa. Bueno, no eres el único que lo considera una fuente de inspiración artística, ¿eh? Hay mucha más gente. Pero bueno, para fines prácticos. Sí, bueno, tú humildemente, pero los demás también humildemente. Sí. El tema con el anime japonés, además de que, bueno, ya platicamos un poquito del tema del lenguaje cinematográfico, que es la forma de los encuadres, la forma del dinamismo, la forma inclusive de cómo compensar algunas cuestiones estáticas en el momento de desenvolver el tema de la animación, algunos cuadros fijos que quizás porque se mueve el fondo ya le estás dando un movimiento cuando realmente el personaje está estático. Esta serie de detalles es importante porque muestran varias vicisitudes o varias características de Japón como cultura. Tenemos la parte erótica, el anime japonés, hay algo que en inglés se le conoce como fan service, que es pues el servicio a los fans. Es donde salen las muchachitas en el anime, pues mostrando casi las pantaletas, mostrando a lo mejor un poco más de cuerpo, ¿no? Y me estoy yendo a la parte pues softcore, ¿no? Tenemos la parte del mecha, que el mecha, bueno, pues son estos robots. Hay una serie muy popular en Japón que es el Gundam. De hecho, hay una estatua de Gundam y la van a poner ahora para las Olimpiadas del 2020, van a poner una estatua pues como de bienvenida. Esa es la parte del superhombre, que pues, el ejemplo más claro es el tema de Dragon Ball, ¿no? El famoso Goku, que aparte es muy curioso la psicología detrás de Goku, ¿no? La psicología detrás de este personaje y de esta serie es de una alabanza al rival. ¿El rival quién es? El rival que al final se termina volviendo amigo, pero el rival es Estados Unidos. Tú ves a los personajes... Es verdad. Ves al enemigo base en los primeros ejemplares de Dragon Ball y son con rasgos americanos. Lo curioso es cuando ya llegamos a la parte de Dragon Ball Z, donde ya deja de ser Goku un niño y se vuelve una entidad madura, y vemos a un Goku que para poder vencer a sus enemigos cambia sus rasgos japoneses, su pelo negro, sus ojos negros, los cambia por los rasgos del rival. De pronto vemos a un Goku que se convierte en Super Saiyajin y se vuelve rubio y de ojos azules. Bueno, es que eso es una cosa que hay que tener muy en cuenta en el anime. O sea, ya no es una cuestión de como tú has dicho, de forma. Es sobre todo una cuestión de fondo. O sea, el anime, una de las cuestiones que a mí me interesa mucho es que, vamos a ver, durante muchísimos años, la producción de contenidos audiovisuales de animación que se realizaba en Estados Unidos resultaba extremadamente cara para que la gente un poco se ponga, entienda por qué es tan importante el anime. Y entonces, pues Hanna-Barbera, Warner Brothers, o sea, Movie Maker, todos los grandes estudios deciden, vamos a ahorrar costes, vamos a hacer outsourcing. Eso que ahora parece que es un pecado, que pues lo estamos haciendo desde hace muchísimo tiempo. Y deciden producir pues su animación pues en países en donde económicamente es mucho más rentable. En su momento fue Japón, luego pasó a ser China, también se sigue haciendo animación en China, pero siempre se va, ¿sabes? En los países, vamos a poner donde se hacen las series, se crean los contenidos. Estados Unidos, o sea, México, las grandes potencias, ¿sabes? Esto, España, Francia, Italia, se diseñan lo que se llaman los fotogramas clave. Y la serie, los diálogos, se graban los diálogos, pero se graban sobre todo los fotogramas, a nivel de animación se llaman los fotogramas claves. El fotograma clave es un fotograma de referencia. Y entonces, para hacer una animación, tienes que tener unos momentos claves donde aquí va a dar un puñetazo, aquí le pega otro puñetazo, y entonces se cae. Eso es el fotograma clave. Y entonces, lo que costaba
más caro de hacer de la animación no solo era crear el fotograma clave, sino la interpolación. La interpolación es hacer que de un puñetazo le impacte en la cara, o sea, ese movimiento, todo ese movimiento se realizaba en países pues donde resultaba mucho más barato producir animación. En su momento era Japón, tuvimos una época donde se producía en Japón, ahora Japón produce muchísimo contenido, entonces nos hemos ido a países pues como por ejemplo Tailandia, como Vietnam, como Corea del Norte. Sí, señores, Corea del Norte. Corea del Norte es uno de los mayores productores de animación del mundo en este momento. Y probable que sea la razón por la que todo el mundo le respeta por la animación. No vaya a ser que nos quedemos sin anime. Porque el anime cubre tantísimos temas. O sea, como tú estabas diciendo, o sea, temas eróticos, temas de, pues no solo de guerra, como es Son Goku, que es al fin y al cabo una serie de animación de artes marciales tradicional. Claro. De guerra, de tecnología, de amor, de pues problemas de adolescentes. O sea, tiene una temática tan amplia. O sea, el anime está diseñado, como estábamos diciendo antes, curiosamente, como tú estabas comentando, bien, la cultura del anime no solo surge tanto por una cuestión de mirarse a sí misma, sino también de mirar a los demás y decir qué es lo que quiere la gente, se lo voy a dar. Y eso también se puede aplicar a la cultura del manga, a la cultura del anime y a la cultura, porque en Japón las series populares tienen su manga, el manga es el cómic japonés en blanco y negro, tienen su serie de animación, tienen su drama es como se llama las series de animación real. Así es. Las series populares tienen hasta su musical, o sea, pueden llegar a tener merchandising todo el que quieras, o sea, musical como el de Dragon Quest. Dragon Quest es un videojuego que ha tenido serie de animación, cómic, todo lo que se le pueda uno ocurrir, y todo esto impacta en el mundo del arte e impacta en el mundo de la cultura. Y muchas de las cosas, fíjate, mucho de este tipo de este lenguaje ha transpirado a otros medios, o sea, totalmente. Fíjate que ha sido muy interesante. Solamente quiero agregar un par de paréntesis para salirnos del tema del anime. En primer lugar, comentabas el tema de la animación. Para amigos mexicanos que nos están escuchando, México en su momento fue casa productora de animación, competencia cinematográfica y fíjense de contenidos. Sí, nada más que no supimos aprovecharlo, pero en su momento nos tocó animar estas caricaturas de Rocky and Bullwinkle, y nos tocó animar, me parece que estas de Peabody, Mr. Peabody, y no me acuerdo cómo se llama el Squinkle, nos tocó animarlas malamente. De hecho, si tú ves algunas de las series de Rocky and Bullwinkle, ves algunos fallos en animación, desde pues cambio de color, problemas de continuidad, pero en su momento en México se llegaron a hacer la parte no del keyframing, no de los cuadros clave como tú lo comentabas, sino de lo que le llamamos el in-betweening, que hoy en día principalmente se hace, sí, en parte de Corea del Norte, pero principalmente también en Corea del Sur. De hecho, hay unos estudios muy populares que se llama South Draft, que es donde actualmente se animan los Simpsons, series como los Simpsons, ¿no? Curiosamente, antes se animaban en Estados Unidos los Simpsons con la productora Klasky Supo, que era una productora muy fuerte. Después Klasky Supo también animó y creó sus propias series originales, como lo fueron los Rugrats, estos bebés de Nickelodeon, Aventuras en Pañales. Pero cuando ya se vuelve muy costoso la animación, Klasky Supo, empieza a mandar también pues su trabajo de fuerte a Corea. Los Simpsons hacen lo mismo, y bueno, realmente ahorita la cuna del trabajo del in-betweening, del Digital Ink and Paint, que también es una parte de la animación contemporánea, se hace en Corea del Sur principalmente, ¿no? Eso es un punto para dejar eso pues como un paréntesis, un breve cultural. Y la otra parte, no podemos hablar de animación, ni de arte con tecnología, sin pasar por Canadá. Y qué bueno que tú lo estabas tocando. Qué bueno que nos hables de Canadá, aquí que estamos en Vancouver. Cuéntanos. Fíjense que no podemos dejar el punto atrás. Canadá ha sido un importante jugador en el tema de la animación contemporánea. Y aquí voy con esto. Hay una serie muy popular que se llama Reboot. Reboot es una serie que es una de las primeras series animadas totalmente hechas por computadora. Se hizo en los años 90, cuando animar en computadora no era como el día de hoy. Requerías no solamente equipo muy costoso, en este caso muchas de estas estaciones de trabajo eran de la marca Silicon Graphics, que en aquel momento costaban lo que una estación de trabajo podía costar, lo mismo que te costaba
que te cuesta hoy en día un coche pequeño, un coche de mediano tamaño, ¿no? No solamente eso, sino que requerías mayores granjas de procesamiento informático que las que utilizas hoy, por ejemplo, con Pixar, ¿no? Y es muy curioso porque Reboot como es una crítica muy meta, o es un planteamiento muy meta de la computadora como medio de animación y medio artístico. ¿Por qué? Porque Reboot te hablaba de lo que pasaba dentro de la computadora, ¿no? Entonces es muy curioso, Canadá lo hizo, Canadá tuvo la visión de realmente utilizar el medio para lanzar una serie masiva que, si no me falla la información, tuvo 4 temporadas, 48 episodios, y esto se lo hizo justamente en Vancouver por la compañía Mainframe Entertainment. Entonces Mainframe si había sido en Vancouver o en Montreal, porque son aquí, es donde estaba la meca de la animación, Vancouver o en Montreal, es donde se suelen... Bueno, Vancouver es la meca de las artes, y las artes utilizando los medios modernos, ¿no? Sí, ahí en su momento estuvo la primera escuela de videojuegos, que si mal no me falla el nombre es DigiPen. No me acuerdo si todavía existirá DigiPen por ahí, pero yo me acuerdo que cuando era pequeño y tenía yo 13 años, yo soñaba con algún momento irme a estudiar a Canadá, a Vancouver, videojuegos en esta escuela, ¿no? Y retomando un poquito el tema, ¿no? de esta serie de animación, que bueno, fue precursora de varias, ¿no? La misma empresa, Mainframe Entertainment, posteriormente toma una de las franquicias más valiosas a nivel mundial, que son los Transformers, la toma de Hasbro, y hace cinco series de los Transformers totalmente hechas por computadora, ¿no? Junto con Reboot. ¿Y dónde surge todo esto? Bueno, pues directamente en Canadá. Y son los canadienses los que marcan la pauta con el uso de la computadora y de la animación pura y dura en computadora como una parte expresiva. Inclusive ellos desarrollaron un sistema muy complejo que evitaba en aquel entonces el famoso motion capture. El motion capture es: te pongo sensores hoy y tus movimientos faciales, tus expresiones las paso prácticamente uno a uno a la computadora. No, ellos se dieron a la tarea de utilizar un software muy especializado para ellos directamente a mano animar todavía como si fueran puppets. De hecho, me parece que el software, si mal no me falla aquí la información, el software se llamaba, me parece que Puppet Master, de hecho. Entonces, la verdad, Canadá tuvo ahí la visión de revolucionar el medio, ¿no? Mucha gente hoy en día dicen que Pixar lo hizo todo, al igual que como dicen que Apple hizo todo. No, realmente fueron empresas como Mainframe Entertainment, que en su momento hacía videos, por ahí me parece que ellos hicieron el video de Phil Collins, Phil Collins, donde se convierte en rana, una cosa así, si mal no me recuerda la memoria, lo voy a checar. Phil Collins, yo creo me estás recordando a Steam. Videoclip de Peter Gabriel, puede ser. Perdóneme. No, bueno, es que Peter Gabriel... Sí. No, es que vamos a hablar un momento de Peter Gabriel. Peter Gabriel es un fenómeno. Sí, o sea, de hecho, un fenómeno que ha estado siempre en la cresta de la ola. O sea, todos los discos que ha creado Peter Gabriel, todos tienen algo nuevo. O sea, realmente, cuando se va de Genesis, él cambia la música del estilo de Genesis. Pero bueno, vamos a hablar ahora un poco más de esto, vamos a seguir hablando de animación y de lo importante y de los retos que esta supone. Ahora, después de esta breve pausa, y no se vayan, sigan aquí conectados, los esperamos. Continuamos en nuestro tour por las artes, regresamos. Buscamos motivar tus sentidos. No te apartes de esta sintonía. Net Radio, creada para ti. Está usted escuchando Net Radio. Hola, despegamos a la conquista del planeta. Con nosotros encontrarás música, deportes, noticias, farándula, y los fines de semana se prenderán al ritmo de nuestra música. Net Radio, creada para ti, estamos para ti. Net Radio. Oh, hello, papagena. Tú le veras con la papaya. Una novia yo tengo, es muy linda y traviesa, pero tiene un defecto, es niña fresa, Hello, les habla la chica fresa. Como ya la conocen,
Les invito a que me escuchen todos los sábados de 1 a 3 de la tarde por Net Radio. No se lo pueden perder, está padrísimo. ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué se le antoja a la reina? ¿Qué quiere la niña fresa? Escúchanos. Somos Net Radio, viviendo contigo en el tiempo y en el espacio, donde el sonido lo pones tú. La magia. Net Radio. Acompáñame en este tour por la cultura y las artes. Y regresamos al último corte de nuestro programa. No os olvidéis de que todavía podéis llamarnos si os apetece. Aquí estamos en la emisora, en el programa de las artes. Os vamos a dar otra vez el número de teléfono, el 778-772-0701. O si lo queréis, dadle a like a nuestro programa y a todos los contenidos que tenemos en Net Radio Online, pero en concreto a nosotros, que estamos aquí en las artes. Este es nuestro Facebook, netradioonline.com. Y nada, Rami, estábamos hablando pues un poco de Peter Gabriel, de la animación, ¿Tú para dónde crees que va a tirar todo esto? ¿Cuál crees que es el futuro de todo este tema? Yo creo que es muy curioso. Ahorita estamos viviendo el tema de la realidad virtual. Estamos viendo un renacimiento. Bueno, en eso tú eres un pionero, además. En el tema de la realidad virtual. Aquí el señor Rami Loaiza es un pionero que fue de las primeras personas que invirtió en este tema, además, desde hace mucho tiempo. Sí, fui de los primeros que... Bueno, yo desde muy pequeño me llamó mucho el tema de la realidad virtual. Recuerdo una temporada, sacaron una película que se llamaba El jardinero inocente asesino, que en inglés se llama The Lawnmower Man. Bueno, increíble. Sí, es uno de los grandes hitos, revolucionaria, ¿no? Y también sacaron una serie de videos que también la hizo una empresa canadiense. Eran recopilaciones de animaciones. La serie se llamaba The Mind's Eye. Por ahí luego les comparto el dato, pero ellos hacían una recopilación de todos los videos en aquel entonces, pues de alguna forma eran la única forma de salida que tenían estos videos totalmente hechos por computadora, ¿no? Entonces, desde ahí a mí me gustó mucho el tema de la realidad virtual. Pues cuando obviamente Oculus salió con su propuesta en Kickstarter hace pues ya casi 5 años, yo fui de los primeros en los que invirtió en medio y en las herramientas para crear realidad virtual. Ahí traemos un poquito de rezago porque es muy curioso. Tenemos las máquinas para hacer autoría de contenidos en realidad virtual, pero no podemos probar los contenidos porque las máquinas no dan para poder mostrarlo en el visor de Oculus en la versión comercial. Fíjate. Y la verdad, bueno, aquí en México pues los costos de una computadora que te mantenga los requerimientos que Oculus te pide, pues es bastante elevado, ¿no? Estamos todavía investigando un poquito ese tema. Pero yo pienso que vamos a ver ahorita una evolución. Estamos teniendo un renacimiento de la realidad virtual, un nuevo interés en este medio y en esta plataforma. Lo estamos viendo el tema también un poquito de las instalaciones interactivas, utilizando lo que se le conoce en el término como Sensor Fusion. El Sensor Fusion es cuando tú tienes, por ejemplo, un Kinect, que tienes una entrada de una cámara no convencional, pero también tienes entradas de cámaras pues especializadas, ¿no? Entonces, tenemos un tema primero de instalaciones interactivas utilizando, por ejemplo, el Kinect, ¿no? Tenemos temas de instalaciones interactivas usando realidad virtual. Tenemos temas de instalaciones interactivas utilizando, por ejemplo, realidad aumentada. Que la realidad aumentada, ¿qué es? Tienes vamos a pensar, tienes un casco o tienes unos goggles que pues tienen lentes transparentes, pero sobre los cuales se puede empalmar información, o se pueden empalmar animaciones, se pueden empalmar ciertas cuestiones, ¿no? De tal forma que ya no te aíslas, porque en la realidad virtual te pones el casco y te desconectas, buscas que sea inmersiva la experiencia. Y en la realidad aumentada lo que estamos viendo es pues una capa de datos o una capa de expresión visual encima de lo que tú ya estás viendo pues en la realidad como tal, ¿no? Claro. Entonces también tenemos esa parte. Tenemos mucho el tema mecatrónico, como se le conoce aquí en México, desde que salieron esos controladores Arduino,
que son son muy económicos y son muy fáciles de programar, y desde que salió este lenguaje de programación, pero con un enfoque muy artístico que se llama Processing, realmente estamos viendo que hay aplicaciones, hay instalaciones totalmente interactivas en cuanto al arte que aprovechan el tema mecatrónico, ¿no? Esos controladores Arduino los puedes conectar a cualquier número de cosas, puedes controlar un array de luces con estos sistemas, puedes controlar sensores. Bueno, yo he visto unas instalaciones tremendas, ¿no? Por ahí tengo una amiga que, si me está escuchando, ella se llama Miriam Bettelspacker, y ella lo que hacía, por ejemplo, tenía un traje en un performance digital, tenía un traje que cuando se acercaba ya con el traje y te tocaba, el traje cambiaba de color para de alguna forma mostrar el estado anímico en el que tú estabas, ¿no? Fíjate. Esto, bueno, tenía sensores en un guante, tenía sensores que iban conectados a un Arduino, y el Arduino detectaba ciertos valores de la impedancia eléctrica de la piel, y sobre eso, bueno, le cambiaba el color a los LEDs del traje, ¿no? Entonces era una forma de entrar en contacto en un performance totalmente contemporáneo, pero era una forma de entrar en contacto con la gente, ¿no? Hacías partícipe a la gente y utilizabas la plataforma no como un gimmick, sino lo estabas utilizando realmente como un puente, como un medio de arte, ¿no? Ya lo decía Marshall McLuhan, el medio es el mensaje, y definitivamente con las nuevas tecnologías estamos viendo que sí, que los medios se están convirtiendo en el mensaje, ¿no? Efectivamente, pero es que además, fíjate que tú que ahora mencionas a Marshall McLuhan, que fue un visionario de un nivel, por cierto, canadiense, además, hay que recordar, Marshall McLuhan, de origen canadiense, profesor durante muchos años de la McGill University en Toronto. Y hay que decir varias cosas sobre este tema que has comentado. Lo primero, aunque vamos a decirlas rápido porque nos queda prácticamente nada del programa, lo primero es que este tema, claro, tiene tantas bifurcaciones y tantas aplicaciones en la moda digital, que es un tema que está en este momento empezando a surgir. Todo el tema de, pues esto de los LEDs aplicados a la moda, de los sensores aplicados a la moda. Hay gente, no muchos, son pioneros, que están ya desarrollando moda que puedes tú cargar las baterías, que puedes cambiar, que evoluciona dependiendo de no solo del estado anímico, sino de las condiciones meteorológicas, y de todo lo que está sucediendo un poco alrededor de uno mismo, ¿sabes? Sería como una especie de moda como responsiva, ¿sabes? O sea, uno, ¿sabes? O sea, se puede comprar una chaqueta, y esa chaqueta, dependiendo del clima, se puede adaptar, para que un poco lo entienda la gente, se puede adaptar pues a las condiciones meteorológicas, o puede responder en función de estar conectado al móvil, y el móvil entonces decirle, no, mira, si vas por aquí, lo mejor es que tal, ¿sabes? O incluso diferentes códigos visuales, hay un sinfín. En este momento estamos en un momento de innovación rabiosa, ¿sabes? Rabiosa, porque es una cosa que realmente es totalmente nuevo, no solo por este tema que estamos hablando ahora de sensores y de placas Arduino, sino también a nivel de impresoras en 3D, ¿sabes? De prototipado rápido. Sí, sí. Y de los avatares, bueno, también tenemos, lo acabas de comentar, ¿no? Las impresoras en 3D, hay un sinnúmero de cosas que realmente la tecnología da para volverse... Nos da para otro programa, ¿verdad? Así Podemos ponernos a hablar de este tema también. No, muchísimas Hemos empezado cosas, hablando de animación japonesa, pero bueno, tendremos que hablar de esto pronto. También continuar. Sí, pero sigue contándole a la gente para que sí se queden con el gusanillo y digan, coño, este tío, a ver si viene otra vez. Cuando gusten. Y que nos cuente esto, ¿qué es esto de la moda tal? Cuenta. Sí, mira, yo creo que en marketing manejamos hoy, voy a hablar un poquito del marketing. En marketing manejamos hoy el término de que es la época de la personalización. Hoy se buscan personalizar experiencias. Y fíjate que con todas estas plataformas digitales, artísticas digitales, lo que estamos buscando, tú lo comentaste ahorita con la moda, es personalizar la experiencia de la audiencia o del usuario, ¿no? En este caso, bueno, pues desde el tema de estas prendas reactivas que pueden reaccionar a tu humor, que pueden reaccionar a las condiciones del día, o inclusive puedes tener un vestido que a lo mejor pues, lo quieres de otro color para una fiesta, porque sabes que a lo mejor esa señora va a ir con el vestido de ese mismo color, y lo puedes cambiar porque a lo mejor el vestido tiene ciertas tintes que eléctricamente se pueden cambiar. Pues al final del día, bueno, estamos hablando de medios que se ajustan a lo que espera realmente el usuario. Antes el arte siempre ha sido muy interpretativo, ¿no? Dice, tú te paras a ver un cuadro y
lo que yo veo, por ejemplo, en un cuadro de Picasso, lo que yo veo en un cuadro de Miró, que para mí, por ejemplo, Miró es uno de mis artistas favoritos, Miró, o de Escher, no es lo mismo que tú, o que Checo, que está en cabina, ven en ese cuadro, ¿no? Sin embargo, todavía, en ese tema, el arte, en ese tipo de medios, era un tema un poco más rígido. Y ahora con estos medios digitales, esa experiencia se vuelve más flexible, más fluida, pero sobre todo nos permite que realmente se vuelva más líquido el tema de la interpretación artística. ¿Por qué? Porque la personalizamos a nuestro antojo. En el caso de una instalación de realidad virtual, nosotros recorremos o vivimos esa instalación acorde a como nosotros lo vamos deseando, ¿no? En el caso de lo que platicaba de este performance de Miri, pues era un tema de una comunicación ya muy real con la audiencia, y donde realmente al momento que tú la saludabas a ella y cambiaba de color el traje, ella se movía de una forma de acuerdo al color, buscando representar tu estado anímico en ese momento. Entonces estamos viendo que el arte se vuelve adaptivo, ¿no? Inclusive me ha tocado ver este arte cinético, ¿no? Estas esculturas cinéticas que van cambiando de forma, ¿no? Principalmente... Claro. Alexander Calder fue, por ejemplo, un pionero de este tema, claro. La escultura de los móviles, ¿sabes? Lo Claro. llaman móviles. Pero bueno, ya con Alexander Calder nos queda ya casi nada del programa, Rami. Oye, me ha encantado poder tenerte entre nosotros aquí en Las Artes, tú en Querétaro y aquí en Coquitlam. Ya sabes que esta es tu casa y hombre, es un honor, encantados la verdad, de volver a recibirte. Gracias por contarnos esto y abrirnos la mente sobre este tema, ¿no? Y sobre otros tantos que hemos estado hablando hoy en el programa, ¿no? Hombre, yo se los agradezco mucho, ha sido un verdadero honor y un verdadero privilegio pues estar en esta emisión que pues es muy interesante, es muy rica, yo la he escuchado en ocasiones anteriores y pues bueno, el tener un poquito de voz para esta audiencia, me quito el sombrero, se los agradezco muchísimo. Bueno, hombre, gracias a ti por venirnos y iluminarnos con tu sabiduría increíble y que, bueno, y nada, y ya sabes que tú y yo seguimos en contacto, así que bueno, pero vamos, pues nada, ya nos queda prácticamente nada del programa, o sea, bueno, nada, ya nos despedimos, así que hasta la semana que viene, que estará aquí con nosotros también Cristina Belfu y no sé, pues esto hablaremos pues de lo de siempre, de arte y de cultura y de nada más, porque en el fondo es lo único que nos interesa, la cultura y el arte, y nos olvidamos de las cosas que nos aburren y de las cosas que dices, qué aburrimiento, siempre todos los días cosas en la radio, cosas en la tele o cosas en el periódico, que no, nosotros aquí en nuestra dimensión paralela del mundo, con el mundo de las artes. Así que nada, un abrazo a todos y a todos los que nos han escuchado de todas estas partes del mundo, desde Estados Unidos, de Puerto Rico, desde Canadá, desde México, desde Suiza, y un abrazo a todos y os esperamos una semana más aquí en Las Artes. No os olvidéis de que tenemos un nuevo horario, me está diciendo aquí Checo, que es de 7 a 8, y os esperamos como cada semana aquí en Las Artes, esta vez de 7 a 8, y un abrazo a todos y os esperamos.